En los últimos días han surgido una serie de acusaciones graves contra uno de los mayores íconos de YouTube, MrBeast. Estas denuncias, realizadas por un ex empleado, cuestionan la autenticidad y ética de sus contenidos y prácticas empresariales. ¿Podrían estas revelaciones marcar el principio del fin para el imperio de MrBeast? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Juanito 6 por aquí, claro que sí, como siempre, en tu canal del Carajo TV, donde encontrás la data más suculenta del condado. Y si encontrás más data suculenta por ahí, volvé, que te devolvemos tu dinero. Ahora sí, ¿estás cómodo? ¿Estás bien peinado? ¿Estás bien vestido? Arrancamos entonces con la data. Acompáñame en este análisis detallado para desentrañar la verdad detrás de estas acusaciones y explorar sus posibles consecuencias. Jimmy Donaldson, conocido en YouTube como MrBeast, no es un nombre cualquiera en la plataforma. Desde que comenzó su canal en 2012, ha acumulado más de 100 millones de suscriptores y sus videos han sido vistos miles de millones de veces. MrBeast capturó la atención de millones con sus desafíos extravagantes, como regalar una casa, donar millones de dólares a causas benéficas y organizar concursos masivos con enormes premios en efectivo. Jimmy construyó una imagen de filántropo y showman, convirtiéndose en un ícono de YouTube y un referente en la creación de contenido archi-mega viral. Sin embargo, detrás de esta fachada de generosidad y diversión, surgieron serias acusaciones que podrían poner en peligro su reputación y su imperio mediático. Un ex empleado conocido en redes como DogPack404 lanzó un video en el que denuncia prácticas poco éticas y manipulación en la producción de contenido. Este video, que generó una tormenta de controversia, plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de los videos de MrBeast y la integridad de sus operaciones. Estas acusaciones no son las únicas que golpearon a MrBeast recientemente. La semana pasada, Chris Tyson, un miembro prominente del equipo de MrBeast, se vio envuelta en una controversia después de ser acusada de comportamientos inapropiados con menores de edad. Esto obviamente lo podés ver todo en un video que ya subimos a este canal. Esta serie de eventos claramente pusieron a MrBeast y su equipo bajo el microscopio, generando una oleada, un mar de críticas y especulaciones. DogPack404 presentó un conjunto de denuncias en un video de casi una hora que, para el momento que estamos haciendo este video, acumula más de 4 millones de reproducciones y que incluyen la manipulación de videos, la realización de loterías ilegales, la explotación de la psicología infantil y la venta de mercancía con firmas fraudulentas. Estas acusaciones no solo son comentarios al aire. DogPack404 asegura tener pruebas y testimonios que respaldan sus afirmaciones. En su video de aproximadamente una hora detalla cada una de las acusaciones, exponiendo lo que él considera prácticas engañosas y poco éticas de MrBeast y su equipo. Según DogPack404, muchos de los videos que hemos visto de MrBeast son básicamente una farsa muy bien orquestada. Entre las acusaciones más destacadas está la afirmación de que los participantes en los concursos y desafíos no son siempre suscriptores aleatorios como se presenta en los videos, sino amigos o empleados de Jimmy. Esta revelación plantea serias dudas sobre la autenticidad, que es algo fundamental para el éxito de MrBeast. El tipo siempre dice que todo lo que hace es real. DogPack404 declaró: trabajé para MrBeast y puedo decir con certeza que muchos de sus videos están guionados. Los concursantes no siempre son suscriptores aleatorios. Este tipo de prácticas básicamente destruiría la confianza del público, porque la autenticidad y la transparencia son los pilares esenciales en la relación entre MrBeast y su audiencia. Pero las acusaciones no terminan ahí. También se señala que los temporizadores, o sea los relojitos que vemos en pantalla, y las acciones en los videos son manipuladas para mantener la ilusión de espontaneidad y autenticidad. En muchos de los desafíos, los momentos clave están meticulosamente editados para crear una narrativa que parece real, pero en realidad es cuidadosamente coreografiada. O sea, estamos viendo una película. Esta manipulación no solamente engaña al espectador, sino que también plantea algunas cuestiones éticas sobre la honestidad en la creación de contenido. ¿Está bien que MrBeast nos engaña a todos teniendo en cuenta que lo que hace es entretenimiento? La comunidad de YouTube reaccionó bastante fuerte con estas revelaciones. Muchos seguidores de MrBeast se sienten completamente traicionados, mientras que otros defienden a Jimmy porque dicen justamente que esto es muy común en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, el cofundador de Viewstats y socio de MrBeast,
Chucky tuiteó: estas acusaciones contra MrBeast son ridículas. Conozco a Jimmy y sé que todo lo que hace es legítimo. La realidad es que las acusaciones de Dogpack 404 plantean serias preguntas sobre la autenticidad y la integridad de los contenidos de MrBeast. Y si bien Jimmy y su equipo salieron en defensa de sus prácticas, la sombra de la duda ya está sembrada, y aún más. Chucky evitó comentar sobre algunas de las cosas que dice este muchacho Dogpack 404. ¿Por qué? Porque esas cosas son muy difíciles de negar. Otra acusación grave es que muchos de los sorteos y giveaways organizados por MrBeast podrían considerarse loterías ilegales. Para participar en muchos de estos sorteos, los espectadores tienen que hacer una compra, lo cual puede ser considerado una lotería ilegal según las leyes de varios sitios. En este caso, obviamente, los Estados Unidos. Las leyes sobre loterías son muy estrictas y cualquier violación podría resultar en sanciones significativas, tanto financieras como penales. Según Dogpack 404, los sorteos de MrBeast no son tan inocentes como parecen. Muchos requieren una compra para participar, lo que los convertiría en loterías ilegales. Pero las prácticas cuestionables no terminan ahí. También se menciona la falta de transparencia en la entrega de premios y tiempos inconsistentes. En algunas ocasiones, los ganadores tuvieron que esperar meses para recibir sus premios si es que alguna vez los recibían. Esta falta de claridad y consistencia en la entrega genera desconfianza entre los participantes y el público en general. Prometer premios tremendos a cambio de compras puede parecer una estrategia de marketing muy efectiva porque hace que un montón de gente compre por esa posibilidad de llevarse algo, pero si no se maneja correctamente, básicamente viola regulaciones legales y éticas. Uno de los que salió con los tapones de punta es el youtuber Keemstar. Lo conocerás por su canal Drama Alert, que básicamente ha sido durante años el canal más grande de drama entre influencers de internet. Él no solamente se la pasa tuiteando sobre el tema, sino que entre otras cosas dijo: ¿estamos seguros de que todos los sorteos de MrBeast son legales? Las acusaciones de Dogpack 404 son serias. A pesar de esta controversia, el equipo de MrBeast no emitió una respuesta oficial específica a estas acusaciones de loterías ilegales. Sin embargo, como dijimos anteriormente, Chucky, uno de los miembros del equipo de MrBeast, habló de 2 o 3 de las cosas que han salido a la luz, pero casualmente no emitió ningún tipo de respuesta sobre este tema. Es obvio que el contenido de MrBeast está dirigido mayormente a una audiencia joven e impresionable, utilizando tácticas psicológicas para construir confianza y fomentar el engagement, o sea, que la gente interactúe con el contenido. Mostrar recompensas a seguidores leales crea una percepción falsa de accesibilidad, algo que viene siendo muy criticado y especialmente ha sido muy criticado por Dogpack 404, porque este tipo de manipulación tiene implicaciones éticas serias. MrBeast utiliza elementos visuales y narrativos que apelan directamente a la psicología infantil, como colores brillantes, música emocionante y la promesa de grandes recompensas. Estos elementos están diseñados para captar y mantener la atención de una audiencia joven, y si no, recordemos personajes como Yao Cabrera y tantos otros. Dogpack 404 argumenta que estas tácticas no solo son efectivas, sino también manipuladoras, creando una falsa esperanza de que los espectadores pueden obtener las mismas recompensas simplemente por seguir el canal y participar de alguna manera en los videos. En palabras de Dogpack, MrBeast sabe exactamente cómo manipular a su audiencia joven para mantenerlos enganchados. Es una explotación de la psicología infantil en su máxima expresión. Esta acusación apunta a un uso calculado de técnicas de marketing psicológico que son especialmente efectivas en niños y adolescentes. El uso de estas tácticas psicológicas en medios dirigidos a niños y adolescentes no es algo nuevo, pero cuando se hace de manera tan descarada, levanta muchas banderas rojas. La creación de una comunidad leal a través de recompensas y promesas puede ser vista como una forma de manipulación emocional, especialmente cuando los principales espectadores, como dijimos, son jóvenes que pueden no tener la capacidad crítica para discernir la realidad de la ficción. Este tipo de tácticas pueden tener efectos a largo plazo en la audiencia, generando expectativas completamente irreales y dependencia emocional en los contenidos de MrBeast. Tremendo. Algunos expertos señalan que estas prácticas pueden tener consecuencias
consecuencias negativas en el desarrollo emocional y psicológico de los pibes. Según un artículo de Psychology Today, el uso de recompensas frecuentes y estímulos visuales intensos puede llevar a un desarrollo desbalanceado de la dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer, lo que podría hacer que los jóvenes se vuelvan adictos a este tipo de contenidos, o sea, algo muy parecido a lo que sucede con el no-por. La controversia no se limita solo a la manipulación psicológica. Las estrategias de marketing de MrBeast, incluyendo sus famosos giveaways y desafíos, han sido criticadas por crear una cultura de consumismo entre los jóvenes. En un artículo de The Guardian se destacó que las estrategias de MrBeast pueden llevar a que los chicos desarrollen una visión distorsionada de la realidad, donde las recompensas materiales son el principal objetivo en la vida. La comunidad obviamente viene reaccionando de diversas maneras a todas estas acusaciones, mientras algunos sí están defendiendo a MrBeast, argumentando que todas las estrategias de marketing utilizan solo principios psicológicos básicos. Otros están preocupados por el impacto a largo plazo en una audiencia tan joven. Otra acusación impactante es que las firmas en la mercancía, en el merchandising de MrBeast, no son auténticas, sino hechas por empleados engañando a los compradores. Según las denuncias, productos como camisetas y otros artículos promocionados como firmados por MrBeast, en realidad fueron firmados por miembros del equipo de producción. Esto no solo es deshonesto, sino que puede ser considerado un fraude, afectando gravemente la reputación de la marca. En el video de Dogpack 404 se puede ver claramente cómo uno de los empleados de MrBeast firma una camiseta con la MB, o sea, la firma de MrBeast. El que está al lado rápidamente se da cuenta de lo que está sucediendo, el que firma acto seguido se da cuenta y trata de hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada y esconde la camiseta. También se levantaron preocupaciones sobre la marca de chocolates de MrBeast, o sea, Feastables, que inicialmente se promocionaba como una opción saludable, o sea, un chocolate saludable. Según las críticas, estos productos ahora tienen más azúcar que antes y más calorías de las que se anunciaba en un inicio. Esto es especialmente preocupante considerando la joven audiencia de MrBeast, que podría estar consumiendo estos productos bajo la falsa impresión de que son saludables. En un análisis nutricional independiente realizado por un grupo de consumidores, se descubrió que algunas barras de Feastables contienen hasta un 25% más de azúcar que lo que se indicaba en las etiquetas originales. Básicamente, tienen otros ingredientes hoy. Este tipo de engaño puede tener graves implicaciones para la salud de los consumidores, especialmente los jóvenes, que son más susceptibles a los efectos negativos del consumo excesivo de azúcar, y repito, que además lo están consumiendo pensando que tiene mucho menos de lo que en realidad tiene. En respuesta a estas acusaciones, el señor Chucky, de quien ya hablamos anteriormente, defendió la integridad de la empresa, negando que las firmas fueran falsas y asegurando que los productos de Feastables cumplen con todas las regulaciones de etiquetado. Y si bien esto técnicamente es verdad, la crítica principal es que durante mucho tiempo insistieron en que eran chocolates saludables y después simplemente, cuando ya estaba instalada la marca como una marca saludable, básicamente cambiaron los ingredientes en silencio. En resumidas cuentas, Chucky dice que estas acusaciones contra MrBeast son ridículas. Conozco a Jimmy y sé que todo lo que hace es legítimo. Además, Chucky afirmó que Dogpack 404 solo trabajó en la empresa durante un corto periodo y que no tiene suficiente conocimiento para hacer tantas afirmaciones. Además, dijo que Jimmy gasta cantidades inimaginables de dinero y tiempo para asegurar la integridad de lo que hace, y odio ver que esto se cuestione con un montón de mentiras. Por parte de la comunidad, las reacciones fueron bastante mixtas. Algunos fans defienden a capa y espada a MrBeast, argumentando que estas acusaciones son simplemente el resultado de ex empleados despechados buscando atención. Otros, sin embargo, empiezan a cuestionar la autenticidad de todo lo que están viendo. Claramente, este tema, sumado a todo el problema de Chris Tyson, ha puesto a MrBeast en el ojo de la tormenta. Recordemos también la historia de sus hamburguesas. ¿Alguien recuerda la hamburguesa de MrBeast? Si viajamos un par de años en el tiempo, podremos recordar que realmente lo que sucedió con esa hamburguesa es que era un desastre. Todo salió mal y cuando explotó la bomba, MrBeast simplemente se lavó las manos. Todo este tipo de cosas podrían hacer mella en la credibilidad de este personaje. Y justamente la credibilidad de un creador de contenido es fundamental para su éxito. Si el público empieza a dudar de la autenticidad de los videos de MrBeast, lo cual es uno de sus elementos más importantes, su popularidad podría sufrir un golpe significativo.
Es verdad que la confianza se construye a lo largo del tiempo, pero se puede destruir en un instante. La manera en que MrBeast maneje esta crisis en las próximas horas va a determinar su futuro en la plataforma. La verdad es que la situación está muy turbia y el futuro de MrBeast, el youtuber número 1 de todos los tiempos, está en el aire. ¿Seguirá siendo el rey de YouTube o estas acusaciones van a hacer su caída? ¿Podrá Jimmy limpiar su nombre y restaurar la confianza de su audiencia? Lo más importante, deja tu comentario por ahí abajo así podemos debatir un poquito al respecto de lo que hablamos el día de hoy. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Adiós.